Vamos a hablar, hablando de cuentas, hablando de temas financieros, hablamos de los colegios en el país, de los colegios privados, porque hay, digamos, un estudio, una situación especial que está estableciendo el cambio que viene para los colegios en el año 2026. Y aunque hay optimismo, porque atención a esta cifra, el 95,9% de los colegios creen que la situación podría mejorar, hay también una preocupación en materia financiera. Por eso José David Tena está con nosotros, que es precisamente director de ingresos de Matilda, que está con nosotros. José David, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. ¿Cuál es la situación en este momento en materia financiera de los colegios privados en Colombia? ¿Qué han encontrado ustedes? Mira, hoy en día los colegios sufren presiones financieras muy fuertes derivado de varias fuentes, ¿no? La primera, y como sabemos, hay una presión demográfica muy fuerte, que esto no solo ocurre en Colombia o en Latinoamérica, sino a nivel global. Entonces, pues al final los colegios tienen menos clientes para atraer a sus instituciones. Por otro lado, pues esto se refleja en menores matrículas y menores ingresos, que es donde pega principalmente. Y además también están sufriendo un incremento en los costos operativos, ¿no? Como sabemos, algunos de estos costos, como por ejemplo el incremento del salario mínimo y demás, son cosas que afectan directamente a la salud financiera de los colegios, por tanto a su capacidad de inversión y por ende a su capacidad de atraer alumnos y mantener una salud financiera, ¿no? Cuando hablamos del cambio demográfico, pues sencillamente estamos hablando de que hoy las familias, muchos deciden o no tener hijos o muchos deciden tener solamente un hijo, y esto ha cambiado completamente el panorama para los colegios, ¿verdad? O un perro incluso, ¿no? No sé si Correcto. vieron esta noticia recientemente en España donde ya hay más familias jóvenes que tienen un perro que un hijo, ¿no? Así que sí, definitivamente hay un cambio donde cada vez tenemos menos hijos, ¿no? Eso es una realidad. Hablando sobre ese tema, hay otra parte del estudio muy interesante, y es que habla, por ejemplo, de los colegios que únicamente basan sus ingresos en las pensiones, en las matrículas, y el dato es el de 43,5%. Es decir, que si no entran pensiones, pues no entra sencillamente dinero a los colegios, ¿no? Correcto, y esto es una parte muy importante, ¿no? Al final tenemos que entender que las instituciones educativas, si bien tienen una misión muy importante, al fin y al cabo son empresas, ¿no? Entonces, como buena empresa uno necesita diversificar sus fuentes de ingresos, y si bien hay colegios más sofisticados que a lo mejor tienen pues ingresos por transporte, por cafetería, por uniformes, por pensiones, por matrículas, y digamos que tratan de acaparar todo ese universo de ingresos que caen dentro del sector educativo, hay otros que a lo mejor no han tenido la oportunidad de desarrollar tantas líneas de ingreso, ¿no? Entonces, simplemente con una reducción en la matrícula en un año o varios años consecutivos les ponen presiones financieras muy fuertes, ¿no? Y de ahí ciertas noticias que hemos visto recientemente, donde yo veía una donde en los últimos 5 años han cerrado más de 800 instituciones, ¿no? Entonces, claramente esa presión está llegando a muchos colegios privados del país. Hay una situación, Juan, que tiene que ver con todas las estrategias que crean los colegios para poder suplir esa, digamos, esa falta de matrículas que se está dando. Por ejemplo, una es que los colegios que antes eran solo de mujeres o de hombres se vuelven mixtos para poder tener, digamos, la posibilidad de tener otras matrículas. ¿Lo han visto? ¿Lo han seguido en el estudio? Concretamente esa parte no, pero definitivamente sí tenemos un termómetro de qué están haciendo las instituciones para mantenerse financieramente saludables, ¿no? Como tú dices, esa de fusionarse entre instituciones que antes eran solo de un género, ahora para recibir a todos, es una de las iniciativas, ¿no? Hoy en día los colegios, te diría que uno de los cambios que hemos visto y donde Matilda quiere ayudar mucho es en tratar de que sean más sofisticados en términos financieros, ¿no? Desde traer más fuentes de ingresos, entender cómo está su cobranza, mejorar toda esta parte administrativa para que al final, de nuevo, ellos tengan una mejor salud financiera y por tanto puedan mantenerse en el tiempo. Ahora, no solamente está, digamos, la responsabilidad de que las familias solamente tengan un hijo o no tengan hijos, sino que tengan mascotas, sino que también hay una responsabilidad de los colegios en materia de calidad de educación que tanto reclaman las familias, porque algunos consideran entonces, no me sirven los colegios, hago una educación personalizada. Por supuesto que esto nunca va a ser igual, pero pasa en algunas ocasiones. José, ahí viene entonces mi pregunta, y es, ¿cuál es la responsabilidad que le ajusta a los colegios para mejorar esta situación financiera?
Yo diría que absolutamente toda, ¿no? Nosotros como operadores en el sector educativo, y me incluyo o incluyo a Matilda, es toda nuestra responsabilidad, como te decía, primero vernos como una empresa, ¿no? Entender Ujú. que tenemos que ser saludables financieramente para tener un buen flujo que nos permita invertir en instalaciones, que nos permita invertir en personal, que nos permita mejorar la calidad académica, ¿no? Lo hemos visto con muchas instituciones a lo largo del país que nunca han atendido esta parte administrativa, se centraban solo en la parte académica, pero pues también un papá cuando va a ver una institución se fija, pues no sé, si tienes materias como robótica, como inteligencia artificial, si tus instalaciones están bien cuidadas, quiénes son tus docentes, cómo se ve la institución, si estás en redes sociales o no, o si haces marketing digital, ¿no? Entonces un papá empieza a considerar un nuevo set de variables que antiguamente solo un colegio con la reputación académica, digamos, era capaz de atraer alumnos. Hoy tiene que hacer mucho más, ¿no? Como bien dices, es una responsabilidad de todos, pues tener una institución financieramente saludable, invertir en marketing, invertir en las instalaciones y tratar de estar en la vanguardia educativa, porque hoy en día los papás tienen más opciones, comparan más y por tanto uno tiene que llevarle una propuesta de valor mucho más completa al colegio. José, frente al tema que estamos planteando hoy, ¿hay que verlo de manera apocalíptica, es decir, desaparición constante de colegios, o hay herramientas que nos permitan pensar que podemos mejorar con el paso de los meses o años? Para nada. De hecho, somos muy optimismo. Nosotros lanzamos este informe donde entrevistamos a cerca de 1.000 instituciones a lo largo de Latinoamérica. Nosotros como Matilda tenemos presencia en México, Colombia y Ecuador. Y es Sí. nuestro segundo informe, ¿no? Algunos datos que nos arrojan es, hay un optimismo entre las instituciones privadas. El 95,9% cree que estará mejor en los próximos 5 años y el 92,3% tiene planes de crecimiento. Y es más, hemos visto un dato que también es muy importante. El 47% ha crecido en matrícula versus el año pasado, donde solo el 24% crecía, ¿no? Entonces, se ve un panorama positivo que contrasta muchas veces con estas noticias donde pues, hay cierre de escuelas, hay reducción de matrícula, reducción en la natalidad. Entonces, y ligándolo con tu pregunta anterior, yo creo que no es algo apocalíptico, más bien es algo que nos tiene que ocupar, ¿no? Y creo que las instituciones educativas están tomando acción. Para eso existen compañías como Matilda, ¿no? Que ayudamos en toda esta parte de gestión, optimización y administración. Y te diría que sí nos tenemos que ocupar porque al final estamos viendo que sí efectivamente está pasando que cierran instituciones, pero no definitivamente. Yo creo que hay un optimismo en el sector educativo y que además estamos viendo muchas instituciones que sí crecen, ¿verdad? Entonces, para nada yo lo vería como algo apocalíptico, lo vería como una oportunidad. Y esto casa mucho con toda esta tendencia de la inteligencia artificial, ¿verdad? De innovar, de adaptarnos y de tratar de mejorar. Porque además dentro del informe y hablando de ese tema, bueno, hemos pasado momentos muy difíciles como instituciones, en los colegios académicos, me incluyo porque al final yo también soy docente, por ejemplo, de las universidades y he vivido justamente esa situación financiera, esas situaciones difíciles, pero hablaban ustedes en el informe del 47,2% de aumento de las matrículas en comparación con el año 2025. Entonces fíjese que también dentro de todo lo que estamos hablando, la crisis, la situación con las familias, también hay cifras que nos permiten ver un futuro un poco alentador. Correcto. Nosotros somos muy optimistas. Todo el trabajo que estamos haciendo con las instituciones es para tratar de llevarlos al siguiente paso, ¿no? Nosotros les ayudamos desde anticipándole las pensiones, dándoles una plataforma de gestión administrativa mucho más sofisticada para que sepan dónde están, para que sepan cómo están sus ingresos y también dándole más alternativas de financiación, ¿no? Entonces, creo que también todo este trabajo que estamos haciendo muchas startups o instituciones financieras junto con el sector privado va a generar una alianza muy fuerte que nos va a ayudar a que pues ya no sean el 47%, sino que muchas más instituciones sigan creciendo, se sigan adaptando a los nuevos tiempos y sigan teniendo una gestión mucho más profesional de la escuela, ¿no? Porque al final, y creo que este es el objetivo y es la misión de todos, tener una institución financieramente saludable va directamente relacionado con la calidad académica y eso no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que queremos? Estudiantes que salgan muy bien preparados de las instituciones. Una pregunta final, José David, ¿me recuerdas los países que convocan a Matilda, que me llamó la atención? Ecuador, Colombia.
Y México. Nosotros Y ya México. estamos en 3 países. Para este año también vamos a estar en Perú y ya tenemos algo así como 430.000 alumnos y más de 1.100 instituciones educativas con nosotros en estos 3 países. Pues José David Tena es el director de ingresos de Matilda, esta organización que mide entonces ese panorama de los colegios y que me parece tan interesante que hablemos de educación aquí en Noticias Caracol en vivo. José David, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Quien quiera descargar el informe, por favor, puede consultarlo en la página de matilda.io. Ahí pueden descargar el informe que viene con mucha más información. Más información aparte de esta entrevista que acabamos de tener. Gracias.